personal, solo 1 de cada 10 que veo realmente logra atraparme. Bueno, pero cuando lo hacen, me transforman la vida para siempre. Por esta película valió la pena el dinero de los boletos. Cuando amas el cine, es inevitable que llegues a un punto en el que ya no todo te afecta igual. Ves mucho, disfrutas mucho, pero pocas cosas se quedan. No porque las películas ya no funcionen, ni porque estás perdiendo el gusto al medio, sino porque cada vez es más difícil encontrar una que diga algo de una forma verdaderamente propia y que conecte contigo como espectador. Siempre lo he pensado así, no importa tanto lo que se cuenta, sino cómo se cuenta. En mi caso, El arco de Reze, dirigida por Tatsuya Yoshihara, fue una de esas películas que rompen el molde. Una historia más íntima, más contenida que la serie a la que continúa, que configuró mi percepción sobre el potencial de esta obra y de esta historia, y que dejó un impacto mucho más duradero del que esperaba. Y de eso va este video. Sean bienvenidos a otro análisis. Chainsaw Man, El arco de Reze, película del estudio MAPPA que continúa la historia desde el punto final de la primera temporada de la serie Chainsaw Man del 2022, que a su vez adapta el manga homónimo de Tatsuki Fujimoto del 2018. A ver, para hablar de la película hay que hablar un poco de la serie. Pongámonos en contexto para saber por qué la película salió tan bien y qué movimientos hicieron para que consiguiera el éxito que tiene. Chainsaw Man llegó con un hype estratosférico. El manga ya era un fenómeno bastante comentado y el estudio MAPPA, que es sin duda alguna el estudio más importante del anime actual, lo posicionó como su gran insignia, como colchón para otras de sus series que ya iban más de salida. Recordemos que Chainsaw Man llega post Jujutsu Kaisen y Attack on Titan ya estaba en su última temporada. Lo anunciaron a los 4 vientos, 12 endings diferentes, 1 por episodio y marketing agresivo. Claro, este hype hizo que muchos lo veían como el próximo gran shonen, y los que conocían y amaban la obra original, así como el estilo de su autor, incluso pensaron que podía fácilmente superar otros éxitos. Y una vez estrenado el episodio 1, cumplió para la mayoría. Animación fluida, dirección estilizada y un impacto visual suficientemente memorable, pero una vez ya terminado y con la mente más fría, vinieron las críticas. La obra se mantuvo como una serie correcta, pero para nada se sintió como lo que prometía MAPPA en un inicio. La gran controversia vino del estilo de Ryu Nakayama como director, que este fue su debut como director principal, hay que decirlo. Se comentó que sus ganas de querer simular un live action y de saturar el color para mantener realismo no era lo más indicado para una historia tan bizarra y caótica como Chainsaw Man. Muchos mencionan también que debido a las críticas fue despedido de MAPPA y le arrebataron la dirección principal de la obra. Por eso para esta película no regresa como director. Para dejarlo en claro, esto no está confirmado, o al menos en lo que yo busqué por fuentes oficiales. No se menciona en ningún lado algún despido forzado o malos términos. Solo se dice que salió de MAPPA porque quería fundar su propio estudio. También se menciona que la serie fue un fracaso, pero el propio director general de MAPPA salió a decir que fue rentable gracias al streaming, aunque también admitió que pese a ser la serie rentable, no alcanzó el nivel de impacto global o esa magnitud de franquicia que esperaban. Bueno, eso creo que todos lo supimos desde el inicio, ¿no? O sea, como éxito comercial es inconfundible, pero esto viene de que artísticamente, argumentalmente y narrativamente, pues sí fue y sigue siendo muy divisiva. Pero eso, traducirlo a que fue un fracaso, solo es un mito por el hype que arrastraba y no logró cumplir. La realidad es que la serie en general no es mala, tiene la crítica a su favor, aunque también un buen puñado de detractores, que aquí es donde me posiciono más yo. A mí la serie no me gustó casi nada, aunque sí reconozco que tenía cosas bastante interesantes. Ahora, ¿cómo pasamos a la película? La historia, después de tanto riesgo con la serie, no se iba a dejar así nada más. Había que continuar desde donde se dejó y lo que seguía era el arco de Reze, el arco de la demonio bomba, que adapta desde el capítulo 39 del manga hasta el 52 más o menos. De nuevo, con una propuesta grande, pero menos riesgosa, porque la primera temporada de Chainsaw Man se estima que costó entre 4 a 6 millones de dólares, y eso sin contar el marketing, que le agrega otra cifra bastante importante. Pero para el arco de Reze no solo era algo más accesible, porque es una película de 1 hora y media, mucho más fácil de consumir, sino porque
que tuvo un presupuesto de solo $4.1 millones, una cifra exageradamente baja para una producción de anime de este nivel. Para que se hagan la idea, Demon Slayer, El Castillo Infinito, se estima que costó $20 millones. Y si lo llevamos a las producciones estadounidenses, pues 4 millones como presupuesto es una baba, es nada. Así que aquí se fueron más a lo seguro. No decidieron esperar a una segunda temporada para televisión y apostar por una película. Manabu Otsuka explicó que el formato permitía llegar a un público más amplio que solo los suscriptores de streaming. Aparte, también consiguieron la colaboración de Sony Pictures, que apuntaba a extender la marca más allá del anime tradicional. Ya teniendo todo eso, como director del proyecto se escogió a Tatsuya Yoshihara, y ya desde aquí les digo que más adelante en el análisis le van a querer lamer los pies a este hombre. Este director, quien ya había trabajado en la serie original, había dirigido 2 capítulos, el 4 y el 10, y antes de eso ya había sido director principal de varios animes, pero en pura cagada. Dirigió toda la serie de Yoru no Yatterman, una cosa llamada Monster Musume no Iru Nichiyo, Long Riders, 17 capítulos de Black Clover y un capítulo de un anime llamado Witoria. Como ven, no tiene el mejor portafolio del mundo, y si me dicen que van a poner a este tipo a dirigir el proyecto que tiene que posicionar a Chainsaw Man como la punta de lanza del estudio, pues como director principal ya voy abriendo la ventana. Pero todo lo contrario, porque Yoshihara ofreció una de las mejores direcciones que he visto en el anime en los últimos 5 años, que tampoco es que haya visto tanto, pero sí es un nivel de cine bastante bueno, que me sorprendería que más de 5 animes lo superaran. Ya lo verán más adelante. Por todo lo demás, el guionista sigue siendo el mismo de la serie, el compositor de la banda sonora sigue siendo el mismo, el director de fotografía es el mismo, y hasta el diseñador de personajes, que es de lo que la gente más se quejó, sigue siendo el mismo. El único puesto importante que cambió fue el director. Para la producción continuaron lo ya dejado por la serie, pero ajustando un par de engranes para terminar de pulir lo que ya tenían. Ajustaron diseños de personaje con menos sombreado, más densidad de línea, colores más vibrantes y saturados, que es lo que la gente tanto pidió, y usaron formato CinemaScope de 2.39:1 para aprovechar el espacio en pantalla. El CinemaScope, resumido, es este formato alargado que permite una imagen mucho más amplia, y para planos de paisajes o donde hay varios personajes es un formato más que ideal. Como ven, aparecen las típicas barras negras arriba y abajo. Es que solo viendo eso ya se respira cine, díganme que no. Ahora sí, ya sabemos el contexto y lo esencial de la producción de la película. Vayamos de lleno al análisis y el por qué funciona tan bien. El primer plano de la película es un paneo vertical descendente que culmina en una vista cenital con la cámara totalmente hacia abajo. Esto conecta con el final de la película, cuyo último plano es el mismo paneo vertical pero ahora ascendente, terminando en un contrapicado casi nadir, que es lo contrario al cenital. Este primer movimiento es importante porque no solo conecta el final, también nos habla de contrastes, de dualidades, que es un tema principal con la película. La fachada que tiene Rese con Denji, contrario a quien es ella en realidad. Las apariencias engañosas, el doble sentido, las contradicciones por debajo de la mesa, el día con Makima y la noche con Rese, el ratón de campo y el ratón de ciudad. Los paneos contrapicados y los picados son importantísimos en la película, y veremos cómo evoluciona esto más adelante. Que el primer plano nos sitúe con una vista cenital en el pasillo de un callejón con las 2 paredes encerrando el espacio, también con la relación de aspecto que tiene las barras negras en los costados comprimiendo más la imagen, nos hace sentir más ese final contrastado con la relación de aspecto mucho más amplia y a todo color, con todo el espacio en el plano y el sol iluminándonos en el centro como nunca antes en la película. Nos da la sensación de redondez al terminarla y nos marca sin decir nada el tema de los contrastes. Todo esto con un solo movimiento de cámara, señores. Antes mencioné los ratones. Bueno, eso es justo lo que vemos en el segundo plano. Un ratón del callejón siguiendo con la mirada a Denji, ya haciendo la conexión del animal con el personaje. Denji se encuentra con la puerta que aparece en la primera temporada y escucha a Pochita diciéndole que no la abra bajo ninguna circunstancia. Toda esta escena ya la vimos en la primera temporada, los diálogos y el escenario son los mismos, y esto me sirve mucho para comparar los tratamientos de los 2 directores. En la serie, Ryu Nakayama usa el color más desaturado, pegado a lo realista, con un plano subjetivo con movimiento, como si fuera la vista de Denji, un plano muy largo que sigue cada uno de sus pasos, mientras que en la película, Yoshihara mejor opta por el blanco y negro y una relación de aspecto más cuadrada, como de 4.3. Es una imagen más compleja
comprimida y con planos más raros y anormales, como este de Denji a través del ojo de la puerta que deforma todo el plano, y desde aquí se ve que Yoshihara tiene más claro que Nakayama qué tipo de historia tiene en las manos. El color y el cambio de relación de aspecto ya nos avisa que estamos en un espacio onírico, no en la realidad de la serie. Los planos raros refuerzan esto, mientras que en la serie con Nakayama de primeras, para mí que no sé nada de la historia porque no me leí el manga, pues no sé si estoy en un sueño o no, porque tiene el mismo color y la relación de aspecto que en el resto de la obra. Aparte de que leí por ahí que esta escena la hicieron así para rendirle homenaje al estilo del manga original, que funciona también bajo ese contexto. Funciona a varios niveles esta pequeña escena, pero el punto es que desde aquí ya le pueden dar el voto de confianza a Yoshihara por el tratamiento de la obra. Cuando Denji se despierta, volvemos a tener este mismo tipo de iris en el plano, pero con el formato normal de la película. Este tipo de planos con filtro de iris cenitales contrastados con nadires se repiten en la película. Este tipo de efecto o filtro se le conoce como iris. Supongo que ya lo han visto mucho, que es que las esquinas adquieren esos bordes más prominentes y redondeados, que muchas veces se cierran o se abren para presentación y cierre de una escena, o se dejan estáticos para el máximo enfoque en un objeto de interés. En esta película no es que se use mucho, pero lo menciono porque en este inicio es cuanto menos curioso cómo se usa para encuadrar a Denji. Primero a través de la puerta, luego con esta cosa que no sé si es una lámpara que está en el techo, más adelante lo veremos con Reze, y estos cenitales con patrones circulares en el fondo también me llama la atención, porque el propio nombre del efecto, iris, viene, como pueden intuir, de la anatomía del ojo, y parece que me estoy yendo por las ramas, pero es que el ojo, el iris, es un elemento muy importante en la fotografía de Chainsaw Man. En la primera temporada estamos saturados con planos de ojos muy detallados, y obvio esta película no es la excepción, como veremos más adelante. Hay muchos planos de ojos. El propio elemento del ojo y la perspectiva, el punto de vista, es nuclear en Chainsaw Man. Cómo vemos las cosas, a través de qué personaje las vemos, cómo esa perspectiva puede ser engañosa y cómo puede cambiar rotundamente. Y creo que aquí Nakayama intentó representar esto con tanto plano subjetivo en la serie, algo genuinamente bueno que no le supimos reconocer en su momento, pero el elemento siempre está presente. La canción que funciona como opening de la película se llama Iris Out, que la traducción puede ser cierre de iris, pero si la aplicamos a la técnica del iris puede significar el cierre de una escena o de una película, con el iris cerrándose. Se le puede dar doble significado a esto. Mientras suena la canción vemos estos cenitales, estas vistas desde arriba, luego a Makima en este planazo con un fondo con patrones circulares como un ojo. Me recuerda a otros planos de la primera temporada. Me da la sensación de que la fotografía nos quiere decir que siempre hay alguien observando. Aquí sale otro plano con el efecto de iris, con la cámara dentro de un tubo del que sale, exacto, un ratón. Aquí se confirma que el término iris también se refiere a la anatomía del ojo con este pequeño fragmento del opening. Más referencias a los personajes dentro de patrones circulares que simulan estar bajo la mirada de algo más grande que ellos, que parece ser Makima por el color que usan y por los patrones del iris, y obviamente también porque sale el ojo de ella directamente ahí. A mí en lo personal no me gusta que las películas tengan openings como si fueran series, primero porque me generan un cambio de tono muy fuerte, o sea, los personajes se ponen a bailar, la canción te saca a un escenario de puro espectáculo típico de un opening, cuando el resto de la película no va a ser ni un musical, ni va a tener más momentos de canciones editados así, no lo sé. Eso mismo me pasó con Your Name de Makoto Shinkai, que es algo meramente personal. Muy seguramente es porque no estoy acostumbrado, pero fuera de eso, todo el inicio de esta película, estos 5 minutos son buenísimos. No voy a mencionar las referencias al cine porque poco o nada aportan a lo que se está contando, y algunas de las que he visto ya directamente rozan lo forzado. Así que si voy a hablar de posibles referencias, me ahorro las evidentes como la de Leon el Profesional y me guardo eso para la de No hay país para viejos o Sharknado, que aunque pueden ser igual de evidentes, personalmente me entusiasman un poco más. Luego viene toda la secuencia de la cita de Makima y Denji en el cine, que lo más interesante aquí es el uso de la mirada. Denji mira a Makima como una diosa, desde abajo, porque la ha puesto en un pedestal como la mujer perfecta. Estar con ella más que como un empleado, pero de la secuencia como tal tengo poco que decir realmente. Veo más como un capricho del autor del manga el que todos sean un cine, como para recalcar por millonésima vez que le apasiona el séptimo arte. Pero fuera de eso nos cuenta poco sobre la historia. Lo único que tenemos es
una faceta nueva de Makima. Descubrimos que le gusta el cine y hablar de las películas. Eso sí, los cortes que tiene esta secuencia me encantan. Se utiliza un match cut por composición, o sea, se cambia de un plano a otro con composición o geometría similar. Existen distintos tipos de match cut. Hay una escena más adelante que utiliza otro tipo, pero este específicamente es el de composición, que es mi tipo de corte favorito, déjenme decirles, porque puede unir dos escenas que no tienen nada que ver de un plano a otro en un instante y que no se pierda nada de la atención. Se siente orgánico porque sigues teniendo la misma composición aunque el lugar sea completamente distinto. No necesariamente hay que cambiar de lugar, solo lo digo porque usualmente se hace así. Y lo vemos con Denji, que está en el centro, en la parte inferior del plano, y se usa el match cut para ponerlo ya sentado en la sala de cine. Después se vuelve a usar cuando sale del cine en la última película, con la luz del proyector pasando a la luz de un poste, y vaya, se siente muy orgánico y muy fluido cómo está montada esta secuencia, entrando y saliendo del cine con el mismo tipo de corte. A ver, ¿y por qué es tan importante esto del match cut? ¿Por qué me toma tanto tiempo hablar de esto? ¿Lo menciono solo por hacerme el mamador y definir una técnica? No, porque es una técnica usada más adelante, pero con Reze, de nuevo marcando otro contraste entre ella y Makima. Lo más importante que nos llevamos de aquí a nivel narrativo es cómo Denji no deja de ver a Makima como un mero ideal y una figura casi religiosa, cosa importante para la secuencia que sigue. Sigue una de las mejores escenas de la película. En la calle, un grupo está regalando flores a cambio de donativos para la caridad, y del entusiasta que está después de la cita con Makima, dona, y por alguna razón que solo alguien con su mente tan rara y afectada por su horrible infancia explicaría, se come la flor enfrente de ellos pensando que no está haciendo nada malo. Comienza a llover fuertemente y Denji se mete a una cabina telefónica, donde rápidamente llega el personaje en mayúsculas de la película, Reze. Esta chica llega también a refugiarse de la lluvia, y aquí comienza la genialidad de este director, y claro, también del autor del manga original. De primeras, el espacio en el que ocurre la escena, un espacio muy reducido donde lo ideal es que sea solo para una persona. El espacio les da un tono más íntimo a su compañía. Denji de primeras la ve extraña por cómo interactúa tan fácilmente con él. Lo brillante aquí es el tratamiento que se le da a la presentación de Reze. Los planos no la muestran en su totalidad. Miren cómo se le muestra de espalda, desde lejos, sin detallarle el rostro, y también se marca una separación con Denji. Se ponen estas líneas entre uno y el otro, y claro, porque se vienen conociendo, y de primeras para Denji fue abrupto el encuentro. Pero después de unos cuantos diálogos decide entrar por completo y le corresponde, regurgitando la flor que antes se había comido. Para cualquier persona normal esto sería raro y muy asqueroso, pero ella lo ve como un truco muy genial y un obsequio muy lindo de parte de Denji. Este humor tan extraño e incómodo usado de esta manera en la historia por momentos me encanta. Miren cómo la cámara sigue cuidando el no mostrar el rostro de Reze por completo. Eso se hace hasta cuando por fin Denji cae y le corresponde amablemente de vuelta con el gesto de la flor. Aquí por fin la cámara puede mostrar a Reze en este planazo, donde la luz del sol entra poco a poco en cuadro y la lluvia se termina. La sonrisa de Reze se lleva el mal clima y le da calidez al momento. Lo mejor de este plano, y por qué se me hace tan bueno, es que si nos fijamos es un plano ligeramente picado, ligeramente puesto arriba de la mirada de Reze, porque es un plano subjetivo de Denji. La cámara es el punto de vista de Denji y Reze está viendo un poco hacia arriba. Esto es importantísimo porque recordemos cómo Denji miraba a las mujeres. Cuando Denji conoció a Power, lo primero que vio fueron sus senos. Luego, cuando ella le dio permiso de tocarlos, ponen este planazo que es un contrapicado de Power totalmente puesta en un altar, con Denji casi en el suelo, viéndola hacia arriba, idealizándola. En el ending 3 se hace lo mismo con Makima. Bueno, con Makima se hace repetidamente. Denji la ve hacia arriba siempre que se puede, y la escena de su encuentro en el cine refuerza eso. Con Reze, todo lo contrario. La mira a una altura no idealizada, la ve a su nivel o incluso ligeramente hacia abajo. ¿Por qué se hace esto? Porque es el encuentro con una mujer más normal y natural, sin florituras, valga el chiste. El escenario es totalmente ordinario. El encuentro es medio caótico, con ellos conociéndose por mera casualidad. Con esta escena, específicamente este plano, me di cuenta que esta película iba a hacer algo más, porque de entrada el escenario parece normalísimo. Están ahí encerrados por la lluvia, se encuentran casi de milagros,
atraído el uno al otro por el mero azar del clima y la casualidad, y Denji de forma asquerosa le regala la flor. Todo esto es sucio, es incómodo y le da ese aire improvisado que lo hace humano. Y luego lo comparas con cómo llega Makima y es impresionante la diferencia. Ella nunca llega corriendo empapada porque se le hace tarde al trabajo. Makima incluso llega temprano a su cita. Aparece siempre caminando tranquila, perfecta, intocable, y la serie, en el POV de Denji, la pone en un pedestal como si fuera una diosa. Es más, es Denji el que lleva horas esperando como un perrito esperando al dueño. Aquí, ese sencillo picado lo dice todo. Reze está abajo, más pequeña e inocente, con las mejillas coloradas por el lindo detalle de la flor. Es brillante como con tan poco puedes contar tanto. Esto es mérito solo del director. La escena termina con Reze continuando su camino al trabajo, que es ser mesera en un café, no sin antes invitar a Denji a pasarse. Trabajo en un café que se llama Encrucijada, está a unas calles. Si un día pasas, ¿te invito a algo por la flor? Que el café se llame Encrucijada es perfecto, porque es exactamente eso lo que va a vivir Denji más adelante. En sentido figurado, significa una situación donde debes tomar una decisión importante, con opciones igualmente tentadoras o difíciles, y te encuentras en un estado de debate interno sobre qué camino escoger. Denji va a tener una encrucijada cuando le toque debatirse entre Reze o Makima. Como dato, en el manga el café se llama Futamichi, que se traduce como bifurcación o dos caminos, que vendría a significar lo mismo que ya dije. Ambos personajes tienen dos caminos a elegir, tienen el dilema de la elección tarde o temprano. Es increíble la esencia que tiene esta película como para que algo tan mundano como Reze caminando al trabajo se hiciera tan icónico. También se debe a que esta secuencia sirve para conectar con la del final cuando ella regresa al café por el mismo camino para reencontrarse con Denji. Me llama mucho la atención cómo se hace este plano de los pies de Reze que también le entregaron a Denji unos minutos antes. Me remite mucho a lo terrenal, a lo más cotidiano y a lo más ordinario de la vida diaria y normal de cualquier persona. Reze significa, entre muchas cosas y en un inicio, eso también. La belleza en lo simple, la belleza en lo ordinario, un pequeño detalle, una flor, una sonrisa, un lugar muy impropio para un encuentro romántico. Todo eso Reze lo evoca en esta primera parte de la película y lo logran con altos honores. ¡Ay! ¡Qué rápido viniste! De la escena del café poco tengo que comentar. Lo más interesante es que se usa este fondo negro con Denji en colores muy saturados, algo parecido a lo que pasa en la piscina más adelante. Y los planos subjetivos. Cuando hablo de planos subjetivos, para que se me entienda, me refiero a que estamos en el POV de un personaje. Es cuando la cámara se posiciona en la vista de un personaje, cuando la cámara son sus ojos, haciendo que nosotros como espectadores pasemos a sentir la acción bajo la mirada de quien la habita. Aquí se usa mucho para darle importancia a la perspectiva de Denji con distintos personajes, pero más con Reze. Y aquí van unos ejemplos. Cuando Reze agradece por la flor, pasamos al plano subjetivo de Denji para que sintamos que esa sonrisa va para nosotros. Cuando se presenta Makima, así como cuando se despide, lo vemos desde los ojos de Denji. Cuando Reze se presenta con Denji, lo hace mirando a la cámara. Me presento, soy Reze. Igual cuando le dice a Denji que es muy interesante. Nunca había conocido a alguien tan interesante. Hacen el movimiento de cámara más evidente para que sintamos que somos Denji, que Reze nos está hablando a nosotros. Esto se repetirá en el segundo encuentro en la cafetería más adelante. ¿Por qué esto es importante? ¿Y por qué se hace tanto énfasis en que miremos a Reze tan adorable a la hora de querer conocer a Denji? ¿Y por qué nos hacen vivir estos momentos desde la piel de Denji? A ver, viéndolo más ampliamente, en el anime en general, esta técnica de poner a un personaje femenino viendo a la cámara, diciendo cosas muy melosas, incluso con declaraciones de amor, es bastante común. Cuando un personaje femenino halaga, se le declara o le dice algo lindo con unas gotas de cariño a un personaje masculino, es muy común que en el anime convencional la cámara aborde estos momentos desde la vista de ese personaje masculino, para que el espectador, consciente o inconscientemente, diga: ¡hey! Me lo está diciendo a mí. Y si lo repiten lo suficiente, confían en que te encariñes de la chica. Por lo tanto, te identifiques más con el protagonista y continúes viendo la historia. Claro, estos son convencionalismos de muchos animes, tanto retros como contemporáneos, que conocen bien el tipo de público que buscan atraer, que no voy a especificar cuál. Ustedes saben al que me refiero. Es un tropo muy apegado al fanservice más suave y más psicológico, porque aunque es evidente una vez te das cuenta del patrón, sigue siendo menos explícito
explícito que otro tipo de fanservice más descarado que roza la línea de lo ridículo. Con Chainsaw Man, refiriéndome solo a esta película, se usa de primeras este tropo para luego subvertirlo. Se ponen a una chica muy linda diciéndole a quien está detrás de la cámara que es lindo y muy interesante, dándole estas sonrisas y ruborizadas en primeros planos para reforzar la sensación. Se hace muchas veces en la primera parte de la película, pero es un movimiento inteligente porque Reze es una subversión de este tipo de chicas. Quisiera decir Manic Pixie Dream Girl, pero tampoco siento que llegue a ese punto, aunque sí se parece demasiado y podrían considerarlo sin que me parezca descolocado. Te la idealizan toda la primera parte de la película desde un prisma más cotidiano y orgánico, no solo para contrastarlo con Makima, que se idealiza desde un prisma mucho más de deidad y seguidor, sino que también para que cuando llegue la revelación de que todo era solo una fachada, todo este lenguaje visual de estos planos subjetivos tengan un sentido narrativo en la historia, se rompan, se caigan y cambien de significado, se sientan como una mentira y así duelan más. Para nosotros y sobre todo para Denji, así sentimos más su dolor por la traición. Por eso estos planos subjetivos son tan importantes en las escenas que Reze habla con Denji en la primera parte de la película. Cada diálogo que Reze lanza viendo a la cámara tiene un sentido y es interesante verlo con lupa. Mi cliente favorito. Más adelante, en el segundo encuentro en la cafetería entre Reze y Denji, tiene cosas mucho más interesantes que el primero en dirección. Hay un montaje aquí que me vuelve loco. Cuando Denji se sienta en la mesa que no está Reze porque no quiere acercarse tanto a ella por miedo a enamorarse más, entonces es Reze la que toma la iniciativa y se levanta para sentarse con Denji. Aquí sale mi matchcut favorito de la película, que es un matchcut de idea, ya no de composición como con Makima. Justo cuando Reze se mueve para sentarse al lado de Denji, cortamos al cocinero rompiendo un segundo huevo sobre el primero que ya estaba en el bol. Volvemos a Reze pegada a Denji y entonces regresamos al cocinero ahora batiéndolos juntos. Esto no puede ser casualidad, por favor. Es una conexión visual genial que no te distrae y que cuenta una idea hasta con elementos tan básicos como huevos. Esto es todo del director, todo mérito del director. Reze le propone explorar una escuela esa misma noche y Denji acepta, cerrando la escena con este plano detalle de la flor que Denji le dio a Reze de nuevo. Y lo último que vemos es que se le cae un pétalo. Y aquí ya podemos ir comenzando a desarrollar el simbolismo de la flor. Y es que tanto énfasis que le da la cámara en tanto plano ya no se trata de un detalle random. En muchos planos, más que todo en este segundo encuentro, se pone la flor en algún punto de interés en el encuadre. Siempre la tratan de dejar visible, casi siempre en primero o segundo plano o con una iluminación lo más evidente posible. Después del primer encuentro se vuelve un elemento simbólico que aparece recurrentemente. En la cafetería, en un plano cenital, cuando Reze le da el café a Denji, mostrando en solo este plano el intercambio de ambos. En varios planos más abiertos donde ellos hablan, la flor tiene una iluminación un poco más saturada para que se vea. En la segunda visita, Reze está sentada estudiando y la flor está cuidadosamente puesta dentro del marco de luz de la ventana para que siempre se vea. El plano donde entra Denji casi parece que le habla más a la flor que a Reze, porque la flor ocupa todo el espacio derecho del plano. Es una atención al detalle muy exigente. Primero fue el trato que hicieron y el elemento que hizo a Denji tener una excusa para ver a Reze otra vez, pero Reze parece que de verdad aprecia la flor y la pone en agua, pero progresivamente vemos cómo va perdiendo los pétalos. Voy a retomar qué significa todo esto más adelante cuando el simbolismo agarre más forma. ¿No te da miedo, Denji? Pues... Lo que sigue aquí es toda la secuencia de la escuela, que es para mí, por gran diferencia, la mejor que tiene esta película. Ya de primeras, como hicimos con la cabina telefónica, el espacio, el escenario. Aquí tenemos una escuela, un instituto, que para mí es importante y muy claro lo que nos quieren contar aquí. Los propios personajes lo dicen. Denji es alguien con una infancia perdida, sufriendo pobreza y dolor desde muy niño. No pudo disfrutar la belleza de la inocencia de un infante solo viviendo normalmente sus días de escuela. Él añoraba experimentar eso gracias a Reze, y ella le deja al menos por un rato respirar ese entorno tan inocente para que disfrute cuanto pueda. Uno de los primeros planos, aparte del de los salones y casilleros, es este de un cuadro, una pintura. Y yo, como sabía que en la primera temporada hicieron un simbolismo con otra pintura, sabía que este plano tenía que significar algo. Pero como soy un ignorante e inculto, por algo soy cinéfilo, me apoyé del maravilloso internet para entender esta pintura y traducirlo en simbolismo con la historia de
esta película. La pintura es una obra del artista francés François Boucher, perdón si está mal dicho, e ilustra una novela del antiguo novelista griego Longo, llamada Daphnis y Chloe, que en resumen la historia va de dos niños abandonados, Daphnis y Chloe, que son criados por pastores en una isla, crecen juntos e inevitablemente se llegan a enamorar, eso sí, inocentemente, sin comprender la naturaleza del deseo físico que sienten, porque el elemento del erotismo está muy presente en la obra, según entiendo, porque los protagonistas gradualmente descubren el amor y el deseo hacia el otro. Es una historia sobre el despertar del amor y el erotismo completamente natural, y tras varias cosas que pasan en la historia, comprenden sus sentimientos, se casan y viven felices para siempre como pastores. Hola, disculpen, vengo a interrumpir el análisis porque escribiendo el guión y buscando la película de 1931 para poner los clips, pasé por alto un detalle importantísimo en la historia original que agrega una capa extra al paralelismo de Daphnis y Chloe con Denji y Reze. En la obra original hay un giro en la historia, y es que se descubre que Daphnis y Chloe en realidad son hijos de familias nobles y millonarias. En un momento se les da la oportunidad de vivir en el lujo total de la ciudad, pero deciden rechazarlo todo. Eligen volver al campo a vivir como pastores porque sienten que su identidad y su amor encaja más en la sencillez y libertad del campo. Este pequeño gran detalle encaja mucho mejor la obra con la película, porque el elemento de decidir si escapar al campo para más libertad teniendo la oportunidad de vivir en la ciudad está presente en ambas historias. Con la película lo tenemos también con lo del ratón de campo y de ciudad, pero ya con la pintura te adelantan eso si es que conoces la historia de Daphnis y Chloe. La subversión de la película viene con que, bueno, ya lo digo más adelante, pues que ellos no escapan al campo ni viven felices para siempre, obviamente. Ya, sigamos con el análisis. No entiendo cómo casi dejo fuera este detalle en el video. Así es, con este resumen ya saben a dónde voy con estos dos, ¿verdad? Y no es nada lindo. La pintura aparece en la escuela porque hace el paralelismo de dos jóvenes teniendo un romance floreciente completamente natural, de primeras, porque por ahora no conocemos a Reze. En este lugar se dará el último paso a su enamoramiento y veremos una desnudez tanto literal como metafórica de ambos. Aquí se va a alcanzar una intimidad más emocional que física, y la genialidad y el giro de tuerca que se le da al significado de esta pintura es que mientras la historia original es sobre la ternura más pura del primer amor, el deseo natural desde la inocencia y sin ningún elemento vulgar, vaya un relato de paz y el triunfo del amor. En esta película te quiere hacer creer que estás viendo eso, el tierno primer amor, pero más temprano que tarde todo toma tintes completamente oscuros. No hay amor sincero de ambas partes en las escenas que nosotros creíamos. No hay completa inocencia de parte de ambos donde nosotros creíamos. El amor no es para nada como la obra original, y mucho menos el final feliz donde se van a vivir lejos al campo solo queriéndose para toda la eternidad. No, claro que no. Lo mejor de todo es que al final de la película parece que quiere recuperar eso de la novela original de Longo, pero de nuevo la realidad lo impide. Todo esto, señores, todo esto se cuenta debajo de la mesa solo con este plano de esta pintura. Ahí se llevan el dato. Podría hablar de la escena del salón donde hay unos planos interesantes, pero ¿a quién le importa todo eso? Todos quieren pasar a la escena de la piscina, así que saltemos a eso. Esta escena es, por goleada, por amplia diferencia, la mejor de toda la película. No sorprendo a nadie diciendo eso, todos lo saben, todos lo suponen, todos se quedaron atónitos cuando vieron esto por primera vez, y no los culpo, porque fui uno de ustedes. ¿Pero por qué? ¿Por qué esta escena es tan buena? No solo por lo tierno de la situación y la inocencia de Denji. Más allá de eso, es porque usan de manera muy cuidada técnicas de narración visual y musical, como el montaje tonal, el montaje rítmico y un poco de montaje intelectual para guiar ideas y simbolismos de forma muy buena. Voy a repartir el análisis de esta escena en dos partes. La primera, donde abordaré el análisis de la dirección y un poco de guión, así como de fotografía, y la segunda para el análisis enteramente de la banda sonora. Igual que con el inicio anterior de la escuela, aquí se usan planos de establecimiento para abrir la escena y decirnos dónde estamos. La escena del interior de la escuela entrega un par de planos de los salones y de los pasillos para luego sorprender con el plano de la pintura, que es un poco raro de ver en el lugar. Es más un elemento meramente simbólico metido entre los dos planos, más corrientes, vamos a decirle, para generar más impacto.
Aquí repiten el truco, se hacen unos planos de establecimiento para abrir la escena y decirnos dónde estamos. Primero, de lo más normal y esperable, como los grifos, este contrapicado desde dentro de la piscina, estas tuberías, y la vuelta viene con este plano de una araña en una red. Esta es la metáfora visual más fuerte de la escena y lo vamos a ir desglosando mientras avance. Pero ya de entrada es disonante mostrar el entorno cotidiano de la piscina de la escuela para después mostrar una araña en su red. Parece que no tiene nada que ver y eso es exactamente lo que quiere el director, que recuerdes este plano porque es muy diferente a los otros. Los otros planos los puedes agrupar y decir que significan lo mismo. Estamos en la piscina de la escuela. Pero este de la araña, al ser tan distinto, se te queda más por sí mismo, porque no sabes de primeras por qué está ahí y qué te quieren decir. Lo mismo con el cuadro. La cadencia de los planos que sigue es para escuela de cine. Lo digo sin exagerar. Fíjense bien en el montaje y cómo los planos se transforman del más amplio al más cerrado. Cortan la distancia entre ellos. Primero un general, después un general menos amplio donde se puede ver bien a Reze, después un plano americano de Denji, ya vamos cerrando el espacio, después un plano medio que se transforma en un primer plano de Reze y un plano medio de Denji que se transforma en un primerísimo primer plano con un zoom propio del Tarantino más copión de Django sin cadena. Sin exagerar, este pequeño montaje para alguien que quiere aprender lenguaje cinematográfico es buenísimo. Tiene los tipos de planos más básicos para verlos por separado cada uno y entender la teoría. En el plano de Reze quitándose el sostén vemos más cómo la dinámica de poder entre ambos va inclinándose totalmente para Reze. Con este planazo de ella gigante en el plano con un Denji totalmente aterrado y nervioso muy pequeño en el fondo viéndola hacia arriba. Después sigue este precioso dolly out, un dolly hacia atrás, hacia afuera, con Denji sufriendo si quitarse la ropa para Reze o mantenerse puro y firme para Makima, hasta que él, sin saber cuándo, cede y se desnuda en un muy cómico y tierno match cut de composición, exactamente igual al de la escena del cine en su cita con Makima. Y aquí ya vemos otro contraste importante entre Reze y Makima, que es que mientras en la cita con Makima iba arrastrado a pasar horas en una actividad que él no disfrutaba, aquí es él mismo quien decide y disfruta aventurarse a pasar tiempo en una actividad que sí le interesa, como aprender a nadar. O sea, él iba al cine y lo soportaba aunque no le gustaba solo porque se lo pedía Makima. Y con Reze él lo hace por verdadero interés. Y para marcar el contraste de ambas chicas, el director usa el mismo tipo de corte para hacer la conexión de ambas escenas. No solo eso, sino que con un guiño claro al material original y con un pequeño chiste efectivo incluido entre medio. Un genio total. Pongan a este tipo a dirigir todo lo que saque Mappa, por favor. Al final, Denji se lanza a la piscina y ocurre uno de mis planos favoritos de la película y, cómo no, tenía que ser de un ojo, como tanto le gusta a Chainsaw Man. Reze viendo cómo su invitación es aceptada y su presa se está lanzando por su cuenta a su trampa. Mientras se divierten en el agua, se hace este plano de la misma araña de antes, comiéndose a una mariposa que cayó en su red. Aquí es claro lo que nos quieren decir. La piscina es la red y Reze es la araña. Aquí es cuando el plan de Reze de encandilar a Denji y manipularlo para conseguir su corazón de motosierra alcanzó su punto máximo. Aquí es cuando Reze por fin atrapa a la mariposa y consigue que Denji se enamore de ella. Reze lo sabe, su plan es todo un éxito. Por eso el director nos enseña al final de la escena la mariposa envuelta en seda lista para ser devorada. Suena muy obvio lo que estoy diciendo, lo sé, no es nada complicado encontrar el sentido del simbolismo de la araña con Reze y no necesitan ver este video para entenderlo, pero lo menciono porque he visto muchas interpretaciones diferentes de esta escena. Últimamente he visto, leído y escuchado que la ven como una escena genuinamente romántica y totalmente inocente, que aquí Reze también se divierte con Denji y se olvida de la misión por un momento, cosa con la que no estoy nada de acuerdo. La escena nos parece romántica de primeras porque la vemos desde la perspectiva de Denji, pero realmente Reze nunca dejó su papel. Ella en este momento está actuando y sigue apegada al plan de atrapar a Denji. La metáfora de la mariposa, aunque sea muy obvio, es necesario para remarcar esa idea. Si no, no tendría sentido. Si Reze se estuviera divirtiendo en serio y no ve esto como parte de su plan, es como decir que la araña invitó a la mariposa a su red solo para jugar y no para comérsela. Así que no, esta escena no es nada romántica.
Tiene un doble sentido brillante porque en un segundo visionado ya sabemos que Reze está fingiendo y la escena solo es triste por la inocencia de Denji, pero nada de que Reze por un momento olvidó la misión y solo quería divertirse. O sea, si piensan eso o interpretan eso, está muy bien. Tampoco les voy a decir que su interpretación está errada. Tampoco soy nadie para decirles que interpreten y que no en las películas. Pero en mi opinión personal no me cuadra mucho. En el final de la escena viene para mí lo que es lo más brillante de esta. Lo mejor de esta escena no es la metáfora de la mariposa, no es la parte de ellos jugando, no son estos planazos que salen, es este humilde pero muy poderoso paneo hacia arriba. Recuerden todo lo que hemos hablado de los paneos hacia arriba, hacia abajo, los contrapicados, los picados. Bueno, así como Denji miraba a Reze hacia abajo en el momento de conocerla, porque no se había enamorado de ella aún, aquí, que está adentro y que ya puede decir que le gusta con firmeza, Denji tiene que levantar la cabeza y desde abajo ver a Reze en una posición elevada, exactamente como hacía con Makima por verla como diosa y con Power por verla como un ángel cuando le dio permiso de tocarla. Pero este es el mejor por la evolución que tomó la cámara con el personaje de Reze. Aquí Reze está completamente idealizada por Denji, aquí ya la ve como un ángel, como una diosa, perfecta, y es un sentimiento que fue escalando desde el inicio de la película. Por eso es increíble este plano. Con un simple paneo, señores, puedes contar todo esto. Y el plano que termina esta escena es, como no, el de la araña con la mariposa envuelta. Ya Denji cayó rendido ante Reze y eso se refuerza con el ejercicio de confianza que hacen con Denji dejando que Reze lo sostenga para aprender a nadar. Esta escena en dirección es un 10. Ya vimos el lenguaje visual con un poco de su guión y es una completa genialidad lo que hace el director en esta escena. Pero ahora vayamos al otro elemento más importante, la razón por la que esta escena se quedó tatuada en el cerebro de todos los que vieron la película: la banda sonora. Les digo la verdad, yo de música no sé nada. Al menos no la entiendo a nivel técnico como me gustaría ni en lo más básico. No soy el indicado para hacer análisis musicales. En YouTube ya hay análisis de este tema con lujo de detalles, tanto en inglés como en español, y de hecho les recomiendo encarecidamente el del canal Clave Arcana, que con mucha pasión y entendimiento desglosa perfectamente el mensaje y la técnica de este tema musical. También hay más canales y videos que ya lo examinaron con un conocimiento mucho mejor del que yo jamás tendré con la música. Dicho esto, la escena que sigue y el tema musical me gustaron tanto que me puse a buscar la pieza en partitura y escuchar algunas opiniones de gente que sí es entendida en música y así poder explicar lo más esencial del tema y decirles cómo funciona, al menos en lo básico, para narrar en esta escena. Pero si lo que buscan es un análisis mucho más profundo y de parte de alguien con mayor conocimiento, pueden saltar esta parte del video al minuto que les va a aparecer en pantalla y pueden ver los otros videos que ya les recomendé, que seguramente los deje en las tarjetas o en la descripción. Ahora, por si alguno se quedó, esto es lo único que hace falta saber de esta banda sonora. Toda la pieza gira alrededor de un motivo de 4 notas. Empieza arriba, baja de golpe al fondo, sube casi al mismo sitio y termina con un pequeño gancho que brilla un segundo para volver a caer. Es un pequeño oleaje que remite al agua. Empieza con notas muy graves que se hacen muy largas y con mucho eco, por eso se señala en la partitura que el pedal del plano está pisado siempre y esto vendría a representar el plano debajo del agua con el que se inicia la escena. Este motivo aparece en toda la pieza, se alarga, se fragmenta, pero siempre está presente, no solo con el piano, aunque claramente es el instrumento protagonista. Con 4 notas, Kensuke Ushio, el compositor, ya le da un ambiente a toda la escena, pero este motivo en especial aparece más veces en la película. No creo que solo sea el tema de la piscina, aparece luego más adelante cuando Denji se sumerge con Reze bajo el mar. La misma melodía, pero ahora rota y un poco más lenta, distorsionada, llena de ruido, como que ese motivo tan dulce del recuerdo más lindo que tiene Denji con Reze ahora toma un nuevo significado más triste para él, porque ahora Denji conoce la verdad. El recuerdo de la piscina se ensucia y se distorsiona. Otro punto a favor para decir que Reze estaba actuando en la piscina. Ahora, el motivo principal del tema que ya vimos comienza justo en el plano que muestra a Denji. Reze invita a Denji a nadar y este duda. Mientras tanto, la música sigue siendo el movimiento de las olas, pero mucho más alto y rápido. Se le ve todo. ¿Qué te tomas? Si te bajas los pantalones, traicionarás a la señorita Makima.
Parece que va a llegar a una explosión musical, pero al pasar al plano de Denji desnudo, la música no logra el clímax, se detiene. ¡Puta madre! Eso lo deja en espera para los últimos momentos de Denji debatiéndose si entrar o no. Por mientras solo se queda sosteniendo una tensión. Ahora es solo una voz esperando una respuesta. Como ven, pierde el acompañamiento de antes, que eran las respiraciones más largas que aparecían aquí y que simulaban la atracción, el encaminar el tema principal. Esta es Reze, dejando la decisión final en manos de Denji. Ya puso el anzuelo lo mejor que pudo. Aquí ocurre el segundo y último silencio del tema. ¡A la mierda! Y Denji salta a la piscina. Terminan de jugar, el tema se calma y solo quedan notas graves, largas otra vez. Y al final, la única nota muy grave que resuena casi 30 segundos hasta apagarse por completo es la que cierra el tema. Me parece que aquí el montaje utilizado es el montaje tonal. Al hacer este cambio de colores cuando Denji se debate si quitarse la ropa o no, los planos también sugieren una tonalidad en el cambio de la iluminación y sombra, cambiando drásticamente entre los planos más oscuros y iluminados de puro azul, con mucha sombra en los bordes, a Denji en un inicio con cierta iluminación más cálida. Y claro, sobre todo, montaje rítmico, porque cada corte a partir de cierto momento está 100% esclavizado al ostinato del plano y a la evolución de la música. Es el dominante durante casi toda la escena porque en varias partes de la escena los planos se mueven o cambian según cómo suene el tema musical. La escena empieza y termina con el tema y termina con el plano clímax, que es exacto el plano de la araña envolviendo a la mariposa, que resuelve toda la escena porque Reze ya atrapó a Denji. Esta es la parte del montaje intelectual, ya que usan la mariposa como simbolismo. Sé que el nombre puede sonar mamador, pero tranquilos, solo es un tipo de montaje más que se usa en su mayoría para manejar simbolismos. Te enseñaré lo que no sepas y lo que no puedas hacer. Vas a aprender todo y será solo conmigo. Esta es para mí la mejor escena de la película y una belleza por sí misma. El punto más alto al que llegó Chainsaw Man en cuanto al lenguaje cinematográfico y que tiene muy complicado volver a alcanzar y ya no digamos superar. Después de esto ocurre la conversación del ratón de campo y el de ciudad, que es un dilema que vamos a tener en toda la película.